Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva audición de Cambio de Rumbo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a continuar hablando de cómo en la campaña electoral empiezan a aparecer intentos de mostrar que se quiere cambiar el actual rumbo económico del país cuando llevamos 3 periodos de administración del Frente y décadas de modelo de inserción del país en el mundo que determinan la actual estructura económica del país, que tiene como consecuencia el tipo de trabajo que tienen los uruguayos y que en definitiva no ha cambiado desde, quizá podemos decir, el retorno de la democracia hasta ahora, con matices entre las distintas administraciones, con distintos tiempos y formas de aplicarlo, pero que es básicamente el mismo, ¿no? Sí, nosotros siempre reafirmamos esto, ¿verdad? Que cuando uno va a las estructuras de, digamos, a lo que viene a ser los sectores productivos y cuáles son las lógicas que mandan allí, eso es lo que fundamentalmente no ha cambiado y lo vamos a explicitar. Que después digamos que tal o cual gobierno hizo más en tal cosa o gastó más, hizo más gasto público o no, eso también es verdad y hay que plantearlo. Pero cuando uno quiere analizar de fondo, vamos a decir, si uno quiere ir a la radicalidad y a la raíz de los problemas, siempre nos chocamos con la misma situación que es la política económica, ¿verdad? Así es. Entonces, lo primero que traemos a colación son las 14 medidas anunciadas por el ministro de Economía, Danilo Astori, el 9 de septiembre, o sea, hace muy pocos días, para estimular la inversión y la economía, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a permitir hacer dos reflexiones. Primero, algo de perogrullo. ¿Por qué a 6 semanas de las elecciones nacionales salen 14 medidas cuando los niveles de la economía vienen decreciendo ya desde hace varios meses, ¿no? Eso por un lado evidente. Siempre está difícil para quienes gobiernan justificar que proponen medidas en campaña electoral cuando llevan 15 años gobernando si las podrían haber implementado. Y ni siquiera son a principio de año, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, digamos, si hacemos un poco de memoria en los últimos meses, cada vez que le preguntaban a Astori si había un estancamiento, si había una baja de la actividad, él sostenía que no. Bueno, cuando ya los números no dan para seguir mintiendo tan descaradamente, salen estas supuestas medidas que van a cambiar la realidad, ¿no? Sí, estas medidas que anunció, todavía no se aplicaron, que anunció, son básicamente incentivos a algunos sectores y renuncias fiscales, es decir, exoneración de impuestos a algunos rubros específicos. Entre los rubros aparecen algunos que, de hecho, son las cosas que ya se hacen en el Uruguay. Habla del turismo, de la construcción, de nuevos emprendimientos a empresas existentes, de la industria alimenticia. Y por otro, bueno, pone un énfasis extraño en la producción audiovisual, gracias a toda esta parafernalia que ha habido de una producción internacional que se va a filmar en Uruguay, pero todos estos aspectos lo único que hacen es tratar de dar algunos incentivos a lo ya existente, pero nunca va al tema de fondo que nosotros desde Compromiso Socialista y la Unión Popular estamos planteando, que es la estructura económica del país en sí misma, la forma en que el Uruguay se inserta al mundo, que lo está haciendo y lo sigue haciendo como un país que cada vez primariza más su producción, es decir, que lo que se produce en Uruguay tiene poco trabajo uruguayo en sí mismo, ¿no? Tiene poco, lo que se llama poco valor agregado. Y eso lo tenemos que plantear porque el ministro sale con algunas medidas que son apenas subsidios o exoneraciones fiscales, pero sigue manteniendo todo, por ejemplo, las leyes que le dan sustento al actual modelo económico, muchas de ellas leyes aprobadas en la época de los gobiernos blancos y colorados, mantenidas por el Frente Amplio con sus mayorías parlamentarias, es decir, que no cabe la excusa de que no se podían cambiar, y a su vez afirmadas con otras leyes como la de participación público-privada, la ley de riego o los tratados de libre comercio que se han firmado, ¿no? Es decir, el problema aquí no es sacar algunas medidas concretas para ver si con algunas migajas para aquí o para allá tratamos de maquillar un poco los números, que es lo que de fondo está intentando hacer ahora el ministro de Economía, y es claro que lo hace ante la inminencia de las elecciones nacionales, ¿no? El problema de fondo es cuál es la estructura económica, cuál es la estructura productiva del país en manos de quien está, porque como hemos señalado ya otras veces, los principales rubros del país, ¿verdad? El país exporta materias primas, algunas muy específicas, soja, carne, celulosa, arroz, y si miramos cada una de ellas vamos a encontrarnos con que la celulosa sale por las grandes multinacionales que se han instalado en el país, que la carne se va bajo el control de los frigoríficos, el 100% de ellos en manos de capitales extranjeros, que la soja ha tenido una alta concentración de la tierra y una alta extranjerización, está la mayoría en manos de sociedades anónimas radicadas en el extranjero.
¿no? Entonces, si vemos rubro a rubro, vemos que somos un país que cada vez le agrega menos trabajo uruguayo a las cosas que exporta al mundo y que a su vez los puntos principales de las cadenas productivas de lo que fabrica el país están en manos de empresas extranjeras, ¿no? En este mismo sentido, cuando uno ve el anuncio, ¿no?, de Astori, se plantean estas medidas como para, desde el punto de vista de activar la economía para generar trabajo. Ahora, si uno mira alguna de estas medidas, algunas son tan generales que ni siquiera se entiende cómo se van a aplicar o si esa aplicación llevaría a generar más trabajo. Pero sacando eso, hay algunas tan específicas que en realidad tampoco están planteadas para generar trabajo, sino para seguir beneficiando al mismo capital, como decía Federico. Por ejemplo, hay algunas que hablan de encadenamientos productivos, ¿no? Con ese nombre pomposo que uno vaya a saber lo que quiere decir. Pero después cuando especifica, dice, los bienes producidos en zona franca que utilicen insumos y materias primas nacionales llevarán un montón de, digamos, de exoneraciones de impuestos. Es decir, que aquellos, si uno mira, ¿no?, ¿cuáles cuajan? Bueno, por ejemplo, UPM1 y si se instala UPM2 entraría en esta medida. Y sin embargo, no está agregando valor al trabajo, sino que lo único que está haciendo es usando insumos y materias primas en el país, que es como ya lo acaba de decir Federico, que agrega poco trabajo, ¿verdad? O como se conoce, una producción con no tanto trabajo agregado uruguayo. Entonces, hay que ver incluso estas medidas que él plantea, si efectivamente van a favorecer el trabajo o no. Y también con respecto a la industria queremos despejar algunas dudas que se generan, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que cómo criticamos que el país no se industrializa si UPM va a instalar una enorme planta industrial de la más alta tecnología, ¿verdad? Y se trata de demostrar que efectivamente hay un desarrollo industrial del país. Nosotros queremos mostrar por qué eso es falso, porque es claro que la producción en el mundo se desarrolla a partir de cadenas, ¿no?, de paso tras paso, desde la materia prima, la fabricación de componentes, el armado de los mismos en un producto final y luego el mercado, y en el medio todo el conocimiento que hace que se pueda producir un producto, ¿no? Y en cada etapa depende de cuánto valor, cuánto trabajo se agrega. Y la celulosa, para poner el ejemplo concreto, aunque no es el único, que haya una gran planta de celulosa no significa que estemos avanzando en el trabajo uruguayo. Obviamente, las multinacionales que vienen van a tratar de extraer la pulpa de celulosa de la manera más moderna y eficiente posible. Uh-huh. Es claro que los métodos con los cuales se va a procesar la madera para transformarla en pulpa de celulosa son los más modernos. Pero igual eso implica muy poco valor en sí mismo. Es pasta de celulosa, no es papel. Uh-huh. ¿No? Y eso es importante dejarlo claro, ¿no? Es claro que los frigoríficos actúan con la mayor tecnología, pero tienen determinado grado en la cadena de valor y así con todo, ¿no? Seguro la forma en que se cosecha soja se hace hoy con cosechadoras muy modernas que tienen sistemas muy electrónicos y automáticos para la cosecha, si para alguien que conozca el rubro, pero estamos cortando soja y mandándola en los barcos, no estamos produciendo los productos derivados que después se utilizan para consumir, por ejemplo. Incluso hemos tenido las paradojas, si se quiere, más evidentes en estos últimos años, como al poco tiempo de estar en negociaciones para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país, es decir, cuando habían empezado las conversaciones, al tiempo cierra Fanapel, que era una de las pocas fábricas que generaba papel en Uruguay. Es decir, tenemos esa contradicción, ¿no? Se plantea, bueno, avanzar en generación de trabajo, pero las inversiones que vienen no vienen a generar trabajo de calidad, sino que en todo caso vienen a hacer sus negocios y si de costado generan algún trabajo será secundario, no es lo principal, ¿verdad? Entonces, con el planteo basado en el trabajo, justamente ahora en el trabajo de los uruguayos, en cómo es la calidad del empleo de los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay, es que nosotros basamos nuestra crítica al modelo actual y nuestra propuesta, ¿no?, en la necesidad de mejorar el empleo en el Uruguay. Hemos hablado de la necesidad del desarrollo industrial del país. Vamos a vincular esto sobre obviamente lo que es el programa de la Unidad Popular en cuanto al corte con la dependencia del país, porque es parte de lo mismo, ¿verdad? El país dependiente es el país primarizado, el país que necesitan los capitales internacionales para asegurarse que vamos a proveerles de materias primas. Pero nosotros queremos otro país, un país que desarrolle su industria, un país que no acepte pasivamente los designios del capital internacional, ¿verdad? Que se inserta al mundo de otra manera, ¿no? En ese sentido, lo primero que hay que plantear es el papel del Estado,
Nosotros queremos defender el rol del Estado, defender las empresas públicas del actual Estado uruguayo, como lo hemos hecho desde la izquierda en otras oportunidades, y lo tenemos que defender tanto frente a los planteos que vienen usuales del neoliberalismo de los partidos tradicionales, desde regulación, desmonopolización o directamente privatización de las empresas públicas, como defenderlo de la última gestión, donde se ha reducido muchísimo la inversión pública para las empresas del Estado, donde se ha tercerizado a sus trabajadores y muchas áreas concretas, trasladando patrimonio público a los privados. Entonces ahí vamos a hablar del rol del Estado que queremos plantear. El Estado en 4 ejes principales, ¿no? El Estado como regulador de la economía nacional y de todos los parámetros. Podemos hablar aquí obviamente también del contralor que merece desde el Estado hasta los aspectos medioambientales, los aspectos de la producción y demás. El Estado como productor en todos aquellos aspectos, tanto esenciales para la vida, como lo que tiene hoy, la energía eléctrica, el agua, entre otros, como aquellos que intentamos clave para el desarrollo nacional. Es decir, si vamos a desarrollar la industria, y aquí hay que mezclarlo justamente con el programa político de la izquierda, desarrollar la industria significa utilizar el ahorro nacional, la riqueza nacional para invertirla en el desarrollo industrial y no para que se vaya para afuera como hoy. Si queremos, por ejemplo, industria siderúrgica o química a cargo del Estado, es el Estado entonces el que va a tener que hacerse cargo. Lo mismo a nivel de las cadenas que ya existen, ¿verdad? Hay quienes han levantado y nosotros compartimos la necesidad de nacionalizar la producción agropecuaria, por ejemplo la de la carne. Vamos a estar a favor de la creación de un frigorífico nacional, de una industria pesquera nacional. Son todo cosas que hoy ya están además en el programa de la Unidad Popular. El Estado como financiador, es decir, como el que invierte en aquellas áreas que los capitalistas extranjeros no quieren invertir porque quieren otra cosa del país. Y por último, el Estado como comprador, es decir, como quien también compra la producción nacional, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los tratados de libre comercio que se firman actualmente, que tienen cláusulas que indican lo contrario. El último que se está firmando con la Unión Europea lo que hace es permitirle a empresas europeas presentarse a las licitaciones públicas del Uruguay y que el Estado les compra a ellos y no a la producción nacional, ¿no? Sí, un ejemplo de esto también puede ser el tema de la vivienda, ¿no? Un Estado que genere las viviendas, que construya también a partir de trabajo uruguayo, de insumos uruguayos, y al mismo tiempo que puede comprarlas y generar de esa forma un mercado, si se quiere, más barato de acceso a los trabajadores. Es decir, hay infinidad de opciones en estos ejes. Ahora, por otro lado, otro de los ejes fundamentales que para nosotros tiene que tener esta propuesta, ¿no? Esta idea de plan de desarrollo, de plan industrial, tiene que ver con el fomento a las capacidades nacionales. Y por eso es fundamental, y lo unimos a un reclamo histórico que tiene que ver con el presupuesto para la educación, ¿verdad? Para la universidad, para NEPU del AR y demás, que tiene que ver con, la consigna ha sido en los últimos años el 6% más 1, ¿verdad? Para educación y para investigación. Pero nosotros creemos que más allá del número, lo importante es una inversión fuerte que fomente una educación de calidad para los uruguayos, ¿verdad? Que no seamos condenados según de dónde venimos, en qué barrio nacimos y en qué familia, sino que podamos acceder a una educación buena y de calidad que nos permita también desarrollarnos y aportar al país, ¿no? Porque ese es el fundamento también de que luego de que nos formemos también podamos quedar y desarrollarnos acá, que eso es lo otro que sucede muchas veces, ¿no? Cuando hay una educación buena, pero no hay un tejido productivo industrial que permita a la gente formada quedarse. Entonces, son las dos patas. Y por otro lado, también como necesidad, lo decía Federico en uno de los roles del Estado, ¿no? El regulador, como un fomento de ser el contralor y la garantía para los uruguayos, está también en la Universidad de la República, en concreto, y en los institutos de investigación básica que también tiene nuestro país, como el Clemente Estable, el Instituto Pasteur, que desde allí se hacen investigaciones que son muy importantes, que generan capacidades locales y que por ahí no son de interés, como decía Federico, ¿no? No va a venir un privado a investigar en, por ejemplo, la producción de tales medicamentos, porque ya hay patentes que lucran con eso. Bueno, pero tal vez el Estado debería meterse en esos ámbitos, meterse con esas patentes, investigar también para liberar, yo que sé, alguna de esos medicamentos para uso de los ciudadanos, ¿no? Son algunas cuestiones que hay que fomentar, y para nosotros el desarrollo de las capacidades nacionales, resumiendo, ¿no? En
en cuanto a la inversión en educación e investigación son fundamentales. Así es, y por eso entonces el rol del Estado en estas cosas, el rol del Estado en lo que dijimos previamente, como un fuerte actor en la economía para el desarrollo nacional, con sus empresas públicas, invirtiendo en aquellas cosas claves para que el país avance, y el rol del Estado en la formación de su gente, ¿no? ¿Y cuál es la principal capacidad nacional cuando hablamos en estos términos? Bueno, obviamente son los trabajadores uruguayos, ¿verdad? Los trabajadores uruguayos pueden generar riqueza, pueden aportar mucho más valor de lo que se aporta hoy, pero porque son el motor del desarrollo nacional, ¿no? Ahora, vayamos a un aspecto más político, porque aquí cobra centralidad el sujeto que puede llevar adelante estos cambios, que son los trabajadores, ¿no? Porque no es cualquier Estado el Estado que puede hacer este cambio. ¿Por qué? Porque en el Uruguay existen clases dominantes, como en todos los países del mundo capitalista, que en realidad se están beneficiando con el actual modelo, ¿no? No es solamente que este es el país dominado por las multinacionales. Efectivamente, somos un país que produce acorde a las necesidades e intereses de las multinacionales, pero donde hay una clase poderosa local que se beneficia enormemente de esto, ¿verdad? Que obtiene enormes riquezas, que se queda con una buena parte de la ganancia que producen los trabajadores uruguayos y que por lo tanto no tienen ningún interés en un Estado uruguayo distinto que invierta en empresas públicas, que invierta en el desarrollo nacional. Por lo tanto, aquí pasamos del problema económico e industrial al problema político. Y el problema político es la necesidad de un gobierno popular, de un gobierno de los trabajadores que lleve adelante estas medidas. Y por eso es necesario previamente entonces la construcción de una herramienta política que sea la representación política de los trabajadores, ¿verdad? Que en su programa refleje los intereses de una sociedad distinta y que tenga como primera tarea el corte abrupto con la dependencia de nuestro país. El desarrollo industrial que planteamos es el correlato de terminar con la dependencia, de terminar con aceptar pasivamente la imposición de los capitales extranjeros en el destino de nuestro país. Y para eso es necesario hoy, y por eso estamos acá, construir un partido político que represente a los trabajadores en su programa, en sus intereses, y que le dé además la acumulación necesaria, la fuerza necesaria para enfrentar los intereses de los que siempre se han beneficiado con el modelo económico actual, ¿no? Por eso estamos desde Compromiso Socialista apostando fuertemente a la construcción de la unidad popular, hoy en una campaña electoral, poniendo sobre la mesa en la campaña estas ideas, saliéndonos de esa discusión superficial que se da en el resto de los candidatos, ¿verdad? Que tienen problemas en cuanto a sus diferencias de gestión, a veces no son tan distintas y las exacerban para poder presentarse de manera distinta en la elección nacional. Reconocemos que hay diferencias entre ellos, por algo se presentan cada uno por su lado, pero que de fondo ninguno se plantea un rumbo distinto para el país, ¿no? Ninguno se plantea cambiar de base la estructura económica del país, que significa ninguno se plantea cambiar la calidad del empleo de manera real de los trabajadores uruguayos. Nosotros sí, por eso ponemos este programa sobre la mesa en el medio de la campaña electoral para plantear que más allá de tamaños, porque ninguno de nosotros elige su voto ni su pertenencia a un partido político por tamaño, sino por convicciones, es necesario, con el tiempo que requiera, conformar una herramienta política como la Unidad Popular para disputar la representación política de los trabajadores y para apostar a un país diferente. Y nosotros entendemos que nuestra tarea en este momento también pasa por allí, ¿no? Por salir a convencer a nuestros compañeros de que esto que estamos planteando es posible, porque esa es la otra cuestión que nos plantean, ¿verdad? Que es, bueno, la realidad que tenemos es la que es estática, podremos mejorar algo, pero no avanzar demasiado. Bueno, nosotros creemos que no tenemos que conformarnos con la realidad que tenemos, que lo único que hace es excluir a los trabajadores, ¿verdad? No darnos una perspectiva real. Y además que es digamos, la base de muchos de los problemas que sufrimos hoy la clase trabajadora. Así que esa es nuestra tarea y es lo que nos planteamos hoy como objetivo. Por eso participamos de esta campaña y por eso estamos aquí. Así que bueno, les dejamos estas reflexiones por el día de hoy y nos encontramos la semana que viene en una nueva audición de Compromiso Socialista. Y mientras los invitamos a todos a sumarse a la campaña de la Unidad Popular para ir planteando desde ya que un Uruguay distinto es posible. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.